Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Este programa no pretende reemplazar una consulta médica, tampoco es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que integra todas las especialidades médicas para tratar de llegar a todos sus hogares haciendo un proceso de prevención y de educación. Es eso lo que finalmente nosotros queremos y lo hacemos con mucha alegría a través de Telecafé todos los días a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Jueves y viernes es a las 7:30 de la noche. En Telepacífico estamos a las 11 de la mañana todos los días, los miércoles 11:30. En Teleislas estamos a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Y en Nación TV, en Neiva, estamos los lunes a las 5:30 y los miércoles a las 6:30. En Cristo TV también estamos y vamos a estar en más canales de televisión porque la finalidad nuestra es buscar ese apoyo de todos los canales regionales y poder hacer educación en salud. Es muy importante que ustedes entiendan cada día los diferentes temas que estamos tocando son el resultado de lo que vemos en nuestra práctica médica. Las preguntas que ustedes nos dejan en correos y llamadas, lo que vemos a diario, lo más práctico, para poder hacer algo grande de esos procesos frecuentes a través de la nutrición, del deporte, de la consulta médica y de los apoyos diagnósticos y obviamente de evitar la automedicación. Es eso básicamente lo que nosotros queremos con todo este espacio. Como de costumbre, abriremos este espacio con ese momento de reflexión que es nuestra píldora de optimismo y ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. Jesús cogía a la gente, le pasaba la mano por la cara y le volvía la visión. A los mudos les devolvía el habla y siempre decía, no peques más. No pecar es sinónimo de no transgredir las leyes naturales, de salir de la ignorancia. No pecar es hablar bien, pensar bien, sentir bien y actuar bien. Acordémonos que toda dolencia física a nivel corporal representa una parte inarmónica dentro de mi propia estructura energética. La vida nos cuadra a todos de maneras distintas, a unos en el cuerpo, a otros en la familia, otros en el dinero, en los negocios, a otros en las relaciones interpersonales. Todos estamos siendo tallados por un orfebre majestuoso y no nos hemos dado cuenta. Todos estamos siendo labrados en el crisol de la sabiduría universal y seguimos renegando. Cuando no somos capaces ni siquiera de cepillarnos la lengua, ni de limpiarnos el hígado, renegamos y cambiamos de religión y le echamos la culpa a todo el mundo. Y este muchacho, y este muérgano, y esta tal por cual, y este yo no sé qué. Y renegamos, y maldecimos, y criticamos, y rajamos, y nos comemos unos a otros. Y no sabemos que todo lo que nos rodea, en esencia lo que llamamos negativo, no son más que oportunidades de mejoramiento personal, de triunfo, de crecimiento energético y espiritual. Demostrarnos que no somos nada, que somos fungibles, que somos perecederos y que somos desechables. Pero en cualquier momento podemos ser grandes. Podemos y tenemos en nosotros la capacidad de ser co-creadores con el gran creador del universo. Quiero a las personas que nos han preguntado en Buenaventura por la línea de medicamentos y los libros en el Centro Naturista Casanova Verde, que queda en la calle Segunda con Octava. Allí el teléfono es el 241-9144. 241-9144. Ustedes buscando en la página www.doctorrojas.net podrán encontrar todos los sitios y ciudades y teléfonos donde pueden conseguir esta línea de medicamentos y los productos. Hoy quiero compartir este espacio con un docente universitario, un médico cirujano que se dedicó al tema de la investigación, que es PhD en medicina y en un tema muy importante que yo quiero que ustedes hoy
tengan muy claro y que estaremos ampliando en otros programas, y tiene que ver con el proceso de la vida a través del colon. Palabras dichas por Hipócrates antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de muchos años de investigación médica. Y lo que yo insisto, el Oriente a nosotros nos lleva 5.000 años de ventaja en medicina. Y infortunadamente no hemos cogido muchas cosas que podríamos utilizar para bien de la salud, que son muy utilizadas en la China, en la India, en todo el Oriente, que nos beneficiarían mucho. Hoy estaba en un congreso sobre hongos que se llaman setas, como el shiitake, el ganoderma, el mismo champiñón y demás. Y la historia es de años atrás. Y apenas en esta época nosotros medio hablamos de los temas, porque en las facultades de medicina infortunadamente poco se habla de nutrición. Y yo quiero hablar hoy de este tema porque realmente nosotros venimos haciendo un proceso terapéutico que cada vez nos sorprende más al grupo de médicos que estamos trabajando en nuestro parque médico, que somos 22 médicos, y en Manizales un grupo de 16 médicos con el doctor Carlos González. Y es todo ese proceso de investigación de la flora intestinal, que se llama microbiota, y cómo eso repercute directamente en la salud y en la parte importante de nuestra vida como ayuda terapéutica, que es nuestra nutrición. Doctor Carlos González, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, como siempre, pues muy placentero estar acá y pues dispuesto a resolver algunas inquietudes y dejar algunos mensajes en los televidentes muy importantes que, si los toman en cuenta, pues los pueden beneficiar mucho. Estamos viendo una serie de patologías que en la medicina han tenido dificultades terapéuticas. El hígado graso, por ejemplo, las mismas dislipidemias, problemas de colesterol y triglicéridos, esas obesidades que no responden a nada, los problemas de estreñimiento crónico, el mismo reflujo y migrañas. Y usted viene con un concepto terapéutico que viene investigando y que viene, digamos que apoyado en esa parte académica, en el programa de doctorado que usted coordina y maneja en la Universidad de Caldas y del cual ya tiene alumnos doctoras. ¿En qué consiste este programa, esta ayuda terapéutica, doctor Carlos González? Bueno, yo primero que todo quisiera decir que es asombroso ver cómo cosas que dijeron médicos hace 4.500, 5.000 años, hace 2.500 años, siguen siendo vigentes, son válidas, y sobre todo la ciencia occidental de este siglo, del siglo XXI, está mostrando que esas aseveraciones son ciertas. Yo quisiera mencionar primero, tomando de lo que se considera que es el texto médico más antiguo que conocemos, que es el Tratado de Medicina Interna del Emperador Amarillo de la China. El Emperador Amarillo se dice que vivió hace más o menos 4.500 años. Es un tratado de medicina interna y las cosas que se dicen, muchas de las cosas que se dicen ahí son válidas. Por ejemplo, él decía en un pasaje: hay que criticar los malos hábitos de vida de las personas y ver que esos hábitos se modifiquen. Y eso es lo que estamos escuchando hoy en la prensa, en la radio, en la televisión, en los programas médicos, etcétera, la OMS. Todos sabemos que el principal problema de salud de este siglo son las enfermedades crónicas. Y cuando hablamos de enfermedades crónicas son todas esas que acaba de mencionar el doctor Rojas. Es el cáncer, es la obesidad, es la depresión, es la hipertensión, es la diabetes, etcétera. Y lo más sorprendente es que todas esas enfermedades están relacionadas con el intestino y con las bacterias que tenemos en el intestino, especialmente en el colon. Y el mismo Wang Ti decía en ese Tratado de Medicina Interna, que es, como les digo, se considera el texto médico más antiguo que conocemos, decía, en un caso específico, decía, hay que abrir el ano de las personas para hacer una limpieza de sus vísceras. Y eso es lo que estamos haciendo, que menciona el doctor Rojas ahorita. Nosotros estamos
promulgando, pues basados en estudios y en experiencias de otras partes, etcétera, una limpieza intestinal profunda para producir un recambio de la microbiota bacteriana del intestino, que es la que determina el estado de salud y enfermedad de las personas. ¿Qué es microbiota? Microbiota es el conjunto de seres vivos microscópicos. Micro quiere decir cosas que no podemos ver, diferenciar a simple vista. Hay que utilizar el microscopio, que es un aparato que amplifica las imágenes, y entonces podemos ver esos seres microscópicos. Entonces la microbiota está compuesta fundamentalmente de bacterias, pero también hay ahí obviamente hongos y hay virus, pero fundamentalmente son bacterias. ¿Y dónde están? En todas partes. La microbiota, hablamos de microbiota en el suelo, o sea, en la tierra, hablamos de microbiota en la piel, en el tracto respiratorio, en el tracto vaginal en las mujeres, y sobre todo, lo más importante, la microbiota intestinal, específicamente la microbiota del colon, como acaban de ver en la imagen. Esas bacterias que son millones de millones, o sea, por cada célula que uno tiene en el organismo, cada célula en el pelo, en la piel, en el corazón, en los músculos, uno tiene 10 bacterias en el colon. Entonces, las bacterias no son malas. Nosotros trabajamos para las bacterias, la mayoría son benéficas, son necesarias. Si se acabaran las bacterias, se acabaría la vida en el planeta. En cambio, se pueden morir todos los seres vivos y si quedan las bacterias, empezaría de nuevo todo el proceso de evolución, porque todos venimos de las bacterias. Entonces, la microbiota es ese conjunto de bacterias específicamente o especialmente, y el microbioma es el estudio de la información genética que contienen esas bacterias, que es entre 100 y 150 veces superior o más numérico que la información genética que tiene un ser humano. El común del término cuando hablamos de bacteria es infección, lo que la gente siempre piensa y le da muy susto. Usted tiene una bacteria, usted tiene X bacteria y por eso tiene la enfermedad. En este caso no. No, porque es que cuando uno habla de una infección, y sobre todo pues de una infección bacteriana, es porque alguna de las pocas bacterias que son desfavorables, ahí se muestra que hay bacterias benéficas y hay bacterias perjudiciales. Claro que ahí donde dice bacterias perjudiciales también se nombra la Candida albicans, pues que es un hongo, pero son muy pocas las bacterias que producen enfermedad, ¿cierto? Entonces, el problema es cuando hay un desequilibrio, cuando las bacterias que no son amigas o perjudiciales o patógenas, hay un sobrecrecimiento, entonces le toca, porque digamos, ¿quién controla esas bacterias? En primera instancia las probióticas, las benéficas, los lactobacilos, las bifidobacterias, las que vienen en el Yox, en el Regeneris, en todos esos yogures que promueven hoy en día. Entonces, cuando esas bacterias no controlan esas, le toca al sistema inmune nuestro, a nuestro sistema inmune, atacar esas bacterias y se produce un estado que se llama metainflamación, que es una inflamación generalizada. Y entonces la mayoría de las enfermedades crónicas son un producto de esa metainflamación y lo podríamos considerar lo que de alguna manera perversa se llama en Colombia los falsos positivos, pero falsos positivos es un término científico, pero es decir, el sistema inmune nuestro en esa guerra con las bacterias empieza a atacar órganos nuestros porque se confunde y de ahí surgen todas las enfermedades. Esa es la teoría médica actual que está vigente y que cada vez cobra más fuerza y que tiene todo el apoyo científico que se quiere. Con esa imagen que teníamos en pantalla, que es muy ilustrativa, se me viene a la cabeza hacerle una pregunta a doctor Carlos González con respecto a la diarrea como mecanismo de defensa. Sí, la diarrea es el organismo luchando desesperadamente por eliminar sustancias o bacterias o virus que son nocivas. Eso es una diarrea. Entonces, como le he oído en otros programas al doctor Rojas decir, el problema no es antidiarreicos, antipiréticos, antihistamínicos. Lo que deberíamos hacer es evitar que esas cosas se produzcan, evitar consumir cosas que están contaminadas, que nos van a producir diarrea, ¿sí? Pero también fortalecer nuestros mecanismos de defensa.
Y como decía ahora, el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos son las bacterias probióticas y después el propio sistema inmune. Entonces, si nosotros tenemos una microbiota equilibrada, el sistema inmune va a estar bien. Entonces, eso nos protege de todas las enfermedades, no solo de la diarrea, sino del cáncer, de todas las enfermedades pues, que antes se consideraban autoinmunes, que ya son muchas más, etc. Ese es pues como el gran mensaje. El sistema inmune es el sistema de defensas. El sistema de defensa. Entonces yo le hago una pregunta, doctor Carlos, que es frecuente escuchar a muchos pacientes que algún fulano tomó tantos medicamentos o tantos antibióticos que le dio anemia. Y la pregunta es, ¿y qué relación tiene todas esas bacterias intestinales, esa flora intestinal que es benéfica, cuando la matamos con un antibiótico para que a la persona finalmente le dé un cuadro de anemia? Pues hay muchas posibilidades. Una de ellas es, por ejemplo, que se produzcan ulceraciones, pues como lesiones en la pared intestinal y se produzca una diarrea, una hemorragia, un sangrado intestinal, ¿cierto? Pero esas bacterias también tienen que ver con la absorción de hierro. Claro, es que las bacterias son fundamentales en todos los procesos metabólicos del ser humano. Entonces, si esas bacterias, las bacterias buenas o amigables, no están bien, nosotros no estamos bien. Así de sencillo. Entonces, claro, todas esas sustancias, los químicos, la mayor parte de los medicamentos, así sean útiles y sirvan y sean necesarios, todos ellos producen una alteración de esa microbiota. Pero lo más importante es, si nosotros tenemos una microbiota adecuada, en equilibrio, entonces no vamos a enfermarnos. Hay tres grandes cosas fundamentales para estar bien. Uno, mantener ese equilibrio en la microbiota. ¿Y eso cómo se logra? Con una buena alimentación y sobre todo con un buen nivel de ejercicio físico diario. El ejercicio debe ser diario. Hipócrates decía, la mejor medicina es el ejercicio. Oigan, el ejercicio es la mejor medicina para todas las enfermedades. Es indispensable. Entonces, si nosotros tenemos un buen régimen de ejercicio y nos alimentamos bien, ese equilibrio bacteriano va a estar bien y nosotros vamos a estar bien. Pero increíblemente escuchamos con frecuencia que a muchos pacientes el médico le dice no puede hacer ejercicio, porque le duele la rodilla, no puede hacer ejercicio, y están incapacitando a las personas siendo una gran ayuda terapéutica. Vamos a ir a este corte comercial, ya regresamos con el doctor Carlos González y quiero que ustedes estén muy atentos y ojalá tengan esto muy presente. Se va a llevar a cabo es agosto 28, este próximo viernes, agosto 28, doy la fecha porque de pronto este programa se pasa en otra fecha, por lo interesante del contenido del tema. Va a haber el 11º Simposio Regional de Ciencias Básicas Biomédicas. Esto es microbiota y salud humana. Esto es una actividad maravillosa que ojalá, por favor, profesionales de la salud en todas las áreas, y si no, los que quieran ir, porque esto es abierto al público, porque es de gran interés saber la alimentación y la flora intestinal o microbiota. El microbioma humano, es decir, todo lo de la flora intestinal. Disponibilidad y uso de los probióticos en Colombia. El moco intestinal como hábitat bacteriano y barrera biológica. Son unas conferencias, unos temas maravillosos que se van a llevar a cabo en la Universidad de Caldas, en el Teatro 8 de Junio. Esto es muy económico, vale 33.000 para los estudiantes y 50.000 pesos para el público. Pero es la mejor inversión que puedan hacer para su salud. Las personas que puedan regalarse en ese día, ojalá se den esa gran oportunidad de este evento que va a organizar la Universidad de Caldas y del cual hace parte como coordinador del doctorado, del programa de doctorado de la Universidad, el doctor Carlos González, para este gran evento. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales.
Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Come lo justo con Sambo. Healthy América. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, 2 productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa a las 24 horas, única dosis al desayuno. Whey Grass, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, El Lago, Normandía, punto de venta EIPS 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Este es un centro muy importante que vale la pena que ustedes conozcan. Se llama Fumbayú y queda entre Belén de Umbría y Mistrató. Ahí ven a Ramón. Este es un sitio muy importante porque es un parque temático que recuperó la remembranza de los indígenas Umbra, donde el doctor Carlos también ha estado compartiendo. Y muchas personas se van allí a tener un tiempo de descanso. Adultos mayores o personas que quieran descansar o que estén en diferentes terapias. Inclusive es un sitio que nosotros utilizamos de descanso para algunos pacientes que están en terapia en procesos de desintoxicación. Es manejado por mi hermana que ha compartido conmigo los consultorios trabajando durante más de 15, 18 años y es un sitio fabuloso que ustedes deberían de conocer para realmente encontrarse con la naturaleza, con la historia indígena y con una región bien importante de Colombia que es Fumbayú, en Belén de Umbría, yendo hacia Mistrató. Ahí ven las imágenes, es algo fabuloso, ahí ven los bohíos indígenas a fondo. Es una historia y es un concepto muy lindo de un parque temático indígena en esta región de Risaralda. Yo quiero contarles a ustedes una historia muy importante que vengo aprendiendo desde que hice rotación en pediatría. Porque cuando yo estaba en pediatría, los niños que nos llegaban con fiebre, con convulsiones, con cuadros respiratorios, con alergias, todos nuestros profesores nos enseñaron que el tratamiento ideal era un enema. O un enema trábado, o un enema de café, o de manzanilla, o de caléndula. Algunos hacían investigaciones en diferentes cosas. No entiendo por qué motivo se fue perdiendo la costumbre de los enemas. Y hoy en día uno habla de un enema y mucha gente se aterroriza, porque no ha de faltar quien diga que le va a acabar la flora intestinal. Un enema que llega en la parte final del intestino. Pero ahí se desprendió un proceso de investigación muy grande que se llama limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Doctor Carlos, usted que es un hombre que ha rescatado toda esta historia y que ha hecho estudios y doctorados en este campo terapéutico,
Cuéntenos en qué consiste esta terapia. Bueno, esta terapia es una terapia muy sencilla, pero muy poderosa. Ya mencionábamos al comienzo del programa cómo el emperador Amarillo, que escribió el canon de la medicina interna, que es el libro médico, el texto médico más antiguo, hablaba de los enemas y de las limpiezas del colon. También los egipcios, el papiro de Ebers, que es un texto médico muy importante también, nombra 20 situaciones médicas en las cuales el tratamiento de elección es el enema. O sea, los enemas no son algo nuevo, han estado siempre ahí y cada vez cobran más importancia. Entonces, el enema de por sí, el enema solo pues puede servir, ayuda mucho, es como lavarse las manos, pero lavarse las manos sin jabón. Entonces nosotros estamos promoviendo pues un tratamiento basados en trabajos y en investigaciones, en la experiencia de personas en Estados Unidos, en Europa, etcétera, más toda esta tradición milenaria que implica consumir unas sustancias que ayudan a limpiar, que hacen un barrido del intestino, y con estos enemas lo que hacemos es ayudar a que ese material que se produce arrastrando todas esas bacterias, pues limpien. Entonces, este tratamiento lo estamos haciendo, como dijo el doctor Rojas, en Pereira lo hace, aquí en Manizales lo hacemos nosotros en el Centro Médico Santa Elena. Entonces, acabar con la microbiota, eso es imposible. Uno ve publicidad en la televisión que dice que este jabón acaba con el 99.99% de las bacterias. Eso es mentira. Publicidad engañosa. Porque además es que si acabáramos con las bacterias, acabaríamos con la vida. Nosotros no podemos vivir sin las bacterias. Las bacterias son parte fundamental de la salud, de manera que eso pues es un mito. Ahí estamos viendo los materiales que le salen a la gente en estos tratamientos. Entonces, estos tratamientos es con una arcilla, con un probiótico, con un prebiótico, etcétera. Hay muchos probióticos, los de los yogures, etcétera. Hay un probiótico que es de Tecnoquímicas, el Leptavis, pero hay muchas otras firmas, en fin, con distintos estudios. Entonces, lo primero para estar bien es una limpieza del colon que no va a acabar con la microbiota, todo lo contrario, va a producir un recambio favorable en microbiota. En segundo lugar, el ejercicio pues es todo, lo podemos hacer en la casa, en el patio, en el estadio, en los gimnasios, en muchas partes. Eso es parte fundamental de la salud. Y finalmente la alimentación. Lamentablemente hoy encontramos muy pocos sitios de alimentación saludable. Hay uno, por ejemplo, ahí arribita de Mave, que se llama Comidas 123, que tiene un fuerte contenido de vegetales. O sea, es básicamente a base de vegetales. Los vegetales es lo que nosotros deberíamos comer en mayor instancia, según las recomendaciones, por ejemplo, de la Universidad de Harvard y de los grandes nutriólogos. Eso debe ser la base de la alimentación. Los vegetales acompañados de un buen plan de ejercicio. ¿En qué consiste el tratamiento de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y cuántos días dura? Esto dura 6 días básicamente, si quiere 5 días y medio, pues. Y es básicamente, primero, una alimentación, como yo digo, tipo astronauta, donde no estamos consumiendo las cosas ordinarias, pero nos estamos alimentando muy bien. En segundo lugar, unos líquidos limpiadores, que es una arcilla volcánica. Nosotros tenemos la más maravillosa del mundo, que es la que produce el Nevado del Ruiz, con una fibra que es el psyllium y otras cosas pues, que se le agregan. Esto nos permite hacer esa limpieza. En tercer lugar viene entonces lo que es los enemas o las irrigaciones del colon, como se llama en medicina, irrigaciones del colon, o colónicas o hidroterapia del colon, que ayuda a sacar todo eso. Y finalmente, esto se debe completar con el consumo de prebióticos y probióticos. Nosotros estamos desarrollando ahorita con la gobernación, nos acaban de aprobar un proyecto de regalías para ver el efecto de un prebiótico, o sea, un alimento para las bacterias favorables que se saca o se elabora a partir del desecho del café, del ripio, del cuncho, como dicen los cafeteros, la borra, eso se está botando y ahí hay una riqueza enorme de producir un prebiótico que ayuda a adelgazar, ayuda a bajar los lípidos y ayuda a mantener esa microbiota colónica en equilibrio. ¿Por qué en los 6 días se hace una irrigación diaria? Diaria. ¿De cuánta cantidad? ¿Cómo es ese más o proceso? menos 20, sí, son 20 litros de agua. Obviamente no entran todos como cuando uno se da un baño. Uno no se echa todo el agua de una vez, sino que el agua va saliendo, uno se jabona, se juega, etcétera. Entonces, esos 20 litros se entran, salen,
y ayudan a sacar esa gelatina que forma la arcilla y el psyllium, que atrapa metales pesados, residuos orgánicos, radicales libres, etcétera. Entonces, esos son 20 litros de agua más o menos, uno diario de lunes a viernes. Y muchos profesionales de la salud que están viendo este programa se preguntarán, ¿y entonces se quedó sin flora la persona, sin bacterias? No, eso es un mito, porque es que ni los cirujanos se lavan y se pelan casi las manos antes de una cirugía y quedan las bacterias. Si las bacterias se pudieran matar todas con jabón o con un baño de eso, no necesitarían usar guantes. Adicionalmente, el paciente se le da un kit, una maleta donde está una serie de suplementos dietarios, nutracéuticos, prebióticos, probióticos, todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre prebiótico y probiótico? Los probióticos son bacterias favorables. Ustedes cogen un Yox, un Regeneres, cualquier yogur, eso, digamos el Yox, ustedes miran y habla de los millones de bacterias, son como 3 o 4 cepas distintas, bacterias distintas que vienen ahí. Entonces, los probióticos son bacterias que son favorables, que resisten el viaje desde la boca hasta el colon. Recordemos que eso es un tubo de más o menos 11 o 12 metros, llegan al colon, allá se instalan y controlan las bacterias malas. Los prebióticos son alimentos para las bacterias favorables. Todos los prebióticos son de origen vegetal. Son sustancias que nosotros no podemos digerir, pero que llegan al colon y las bacterias sí las digieren, las bacterias buenas, y se alimentan de ellas. Esa es la diferencia entre el prebiótico y el probiótico. El probiótico es una bacteria, el prebiótico es un alimento para esa bacteria que nosotros no digerimos, o sea, no ingresa al torrente sanguíneo, sino que llega ya al colon. Quiero mandarle un saludo muy especial al doctor David Cubillos y a todos los pacientes que están en nuestra casa hotel, en el Parque Médico, en la Pradera en Dos Quebradas. Ya tenemos una casa hotel donde los pacientes se quedan los 6 días y se hacen la terapia, y me está escribiendo que están ellos viéndolo. Y así como ellos están allá en ese proceso, los 6 días, y se están haciendo toda la terapia, llegan de todo el país personas a hacerse en este tipo de terapias que han entendido el concepto de la prevención, de la ayuda terapéutica. Yo quiero agradecerle a ellos y a los que han estado, porque estamos haciendo un documento, una investigación para mostrarla a la academia y ver resultados tan grandes como con ecografías vemos cómo el hígado graso mejora en una proporción altísima, las dislipidemias, que son problemas de colesterol y triglicéridos, las obesidades que no bajan, los problemas de estreñimiento crónico, los problemas de intoxicación, problemas de enfermedades crónicas, como mencionaba el doctor Carlos González. Todo ese tipo de patologías preventivamente nosotros no lo hemos hecho. El doctor Carlos se los hace ¿con qué frecuencia? Yo me hago mínimo una vez al año, generalmente dos. Desde la primera vez que me lo hice hace como 13 años. Ok, entonces miren lo importante de ustedes entender todo este proceso terapéutico. Ahora, doctor Carlos González, muchas personas se preguntarán, en el proceso, digamos, de la enfermedad como tal, o desde la prevención, esta ayuda terapéutica, ¿qué beneficios le podría dar? A ver, lo más importante, pienso yo, es cuando la persona se hace esto como prevención. El emperador Guantí, que ya mencionamos, ahí en el texto se lee: el médico superior trata a las personas antes de que la enfermedad se manifieste. El médico inferior trata a las personas o ayuda a las personas cuando la enfermedad ya está manifiesta. Entonces lo importante es evitar esto, ¿cierto? Fundamentalmente lo que la persona, yo le garantizo que siente después de una limpieza, esto es un estado de bienestar general impresionante y una mejoría de la mayor parte de los síntomas, ¿cierto? Pero básicamente de eso se trata. Concomitantemente a esta limpieza de intestino con recambio de flora intestinal, va a la par una cosa que usted adicionó al tratamiento, que es la limpieza hepática de Morris, que está en Facebook buscando medicamentos Dr. Rojas, y que muchas personas se le han hecho como limpieza hepática, sino que cuando hablamos del tratamiento de los 6 días ya es el tratamiento completo, que es ideal que se lo hagan las personas. Unos se lo hacen desde el hotel, otros van al consultorio, están en sus ciudades, están con nosotros 2 o 3 horas y continúan sus labores normales. Eso es algo que es muy importante que ustedes deben de entender en el proceso terapéutico, cómo las personas pueden, digamos, ayudarse con esto. ¿En qué consiste ese conjunto de la limpieza hepática con recambio de flora intestinal más la limpieza hepática?
Sí, básicamente el tratamiento de 5 días pues sirve, entre otras cosas, para predisponer a la persona para que con un estímulo muy fuerte de lípidos, que es el aceite de oliva, entonces es un estímulo para que el hígado y la vesícula biliar, las personas que lo tienen, muchos ya no tienen vesícula, elimine toda esa cantidad de colesterol que tienen almacenado ahí. Y, por ejemplo, el caso mío fue dramático. Yo tuve en un momento dado más de 800 de los triglicéridos, ¿cierto? 800 es una cifra altísima, y fue precisamente ahí cuando incluí este tratamiento del Dr. Moritz, y a mí con eso se me normalizó, y prácticamente con las limpiezas me he mantenido el perfil lipídico pues, en un rango aceptable, ¿cierto? Yo tengo algo que contar. Lo más parecido a la salud que yo he encontrado en mi vida fue hacerme estas limpiezas. Y el doctor Carlos me insistía, pero las ocupaciones y demás, uno a veces se distrae con las ocupaciones de la vida. Pero cuando me di esa oportunidad, casi 8 meses después de Carlos estarme insistiendo, me lamentaba de no haberlo hecho antes. Y es algo que ojalá muchas personas se lo hicieran. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. Los antioxidantes de última generación son mega activos nutricionales extraídos de frutos rojos, con capacidad de prevenir enfermedades cardiovasculares, envejecimiento cutáneo, cáncer y deterioro de memoria. Reducen los radicales libres. Como médica recomiendo Proxaquin, antioxidante de última generación y alta concentración. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él, alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades. Los berries, Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Lo que yo les voy a leer en este momento no es especulación. Nosotros tenemos documentado con historias clínicas, con ecografías, con exámenes de laboratorio, con todo. Y estoy al lado de un coordinador de un programa de doctorado en una universidad, que él maneja a sus pacientes. Yo manejo los otros pacientes, todos los pacientes de Manizales que llegan a este tipo de terapia. Es el doctor Carlos el que se encarga en su consultorio de hacerlos, los de Dos Quebradas y todo ese sector lo hacemos nosotros en nuestra clínica y en el hotel. Y el bacteriólogo nos escribe: estoy asustado porque un paciente terminó el proceso de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Terminó el proceso con los triglicéridos en 576, lo normal es 180 aproximadamente. Y fue a buscar la causa, y la causa fue que él traía los paraclínicos previos y los triglicéridos los tenía en 1900. Estaba a punto de morirse. Sí,
y en 6 días bajó de 1900 a 576. ¿Y qué decía usted? Ninguna estatina ni cosas de esas le baja eso ni en 10 años de tomársela. Ahí está. Y es eso. He visto unas ecografías y unos exámenes que a nosotros nos dejan así aterrados. Es que nos enseñaron que el hígado graso no tenía nada que hacerle. Y nosotros tenemos ecografías de hígado graso en estado casi de cirrosis 3, 4 y nos llegan después de un tratamiento con otras limpiezas en un hígado graso 1 o 2. No es especulación. El que quiera, están abiertas todas las historias, todo esto está con toda la base técnica y científica. Yo quiero invitarlos. Esto es una actividad que va a ser el 28 de agosto y doy la fecha porque este programa de pronto lo repetimos en otro día. La Universidad de Caldas va a llevar el 11º Simposio Regional de Ciencias Básicas Biomédicas, Microbiota y Salud Humana. Ya saben que es microbiota, es todo lo de la flora intestinal y bacterias del cuerpo y salud humana. Esto va a ser este viernes y va a tener los siguientes temas. El doctor Carlos empieza dando una conferencia que es todo ese panorama general de la microbiota. Después viene su hermana con un tema que es alimentación y microbiota. Ella también es PH en este tipo de temas. Nutrióloga. Va a haber otra conferencia que llama el microbioma humano. Luego va a haber una sobre bacterias y salud humana. La otra es disponibilidad y uso de los probióticos en Colombia. La otra es el moco intestinal como hábitat bacteriano y barrera biológica. Esto es algo que muchas personas deben de asistir. Los estudiantes pagan 33.000 pesos y las personas que quieran asistir vale 50.000 pesos. Pero es la mejor inversión que puedan hacer. El que tenga el conocimiento tiene la base para todo. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Pero esta es una oportunidad grandísima. Hablemos un poco de esta actividad académica y por qué ustedes insisten, como muy pocas universidades, de insistir en la alimentación, de insistir en la buena salud, de la prevención y hablar de los enemas y hablar de la limpieza de colon, doctor Carlos. Sí, bueno, yo tengo una apreciación pues muy personal y es en el sentido de que lo que llamamos sistema de salud en realidad es un sistema de enfermedad. Vive de la enfermedad, vive de los enfermos, las clínicas y las EPS se enriquecen con la enfermedad. Debería existir un sistema de salud, como lo recomienda la OMS, centrado en los buenos hábitos, en los hábitos saludables de vida, que son básicas, son cosas muy sencillas. Hacer ejercicio media hora al día, todos los días. Eso es muy fácil, pero a ver quién lo hace, ¿cierto? Comer básicamente productos vegetales. Comerse siquiera 3 frutas diarias y 2 verduras. Eso no lo hace muy poquito. Y es muy fácil. Yo le pregunto a mis estudiantes de medicina que llegan en primer semestre, bueno, estoy en año sabático, ahora la directora del programa es la doctora Clara Elena González, precisamente porque estoy en sabático. Yo les pregunto eso, y no hay uno solo que me diga que se come 3 frutas y 2 verduras diarias, ni siquiera 2 frutas y una verdura, ni siquiera 2 frutas. Perdóneme, paréntesis, él no está diciendo que son vegetarianos. No. Miren, él está diciendo es que a lo que coman en el día, para que no digan que es que aquí insistimos de que todo el mundo tiene que ser vegetariano, no. Mira, ahí está, 3 fruticas al día y las verduras del almuerzo y de la comida. Es eso. Entonces, eso, tan sencillo como si una persona hiciera lo siguiente, primero se hiciera una limpieza periódica, siquiera cada año, cada 2 años. Segundo, que comiera 2 o 3 frutas diarias y 1 o 2 verduras diarias. Y lo más importante, como recomienda la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo, si hiciera siquiera 30 minutos diarios de ejercicio, esas 3 cosas, limpieza, ejercicio y alimentación rica en productos vegetales frescos, es muy difícil que esas personas se enfermaran y no habría la carga de enfermedad que hay en el mundo actualmente, que tiene colapsados los sistemas de salud. Los sistemas de salud en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, están colapsados por 2 razones. Primero, porque cada vez somos más personas para atender. Y segunda, cada vez estamos más enfermos. Y tercero, pues la corrupción y todo eso. Y cuarto, cada vez somos más tercos. Y cada vez somos más tercos. Si cambiáramos un poco eso, como lo decía Wang Ti hace 4.500 años, como lo decían los egipcios hace 3.000 años, como lo decía Hipócrates hace 2.500 años, estaríamos bien y no estaríamos en la situación que estamos actualmente. Sí.
Es sencillo, mire, este es realmente es un programa de prevención. Y los que van al simposio, ahí sí acaban de complementar. Ojalá, si ustedes tienen parientes que estudien en cualquier área de la salud o que ya estén practicando la salud, se den ese regalo. Nunca, yo le insisto cuando he tenido que dictar conferencias en Cartagena al Congreso Nacional de Estética, les digo, nunca toquen un paciente, nunca le hagan un masaje a un paciente que esté estreñido. Se lo tiraron. Pero el paciente estreñido es un paciente enfermo y ahí se desprenden muchas cosas. Entonces, mire que todo está acá. Nosotros, es que lo está refiriendo en un libro hace 4.500 años. La enfermedad, la muerte empieza por el colon. Yo quiero que tengan presente esta información, adelita.co. Ahí van a ver todo el programa que tiene el doctor Carlos González de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Adelita.co. www.adelita.co. Y este teléfono, 310-499-5702. 310-499-5702. Doctor Carlos González, muchas gracias. Bueno, yo quisiera rematar diciendo que si nos hacemos esas limpiezas interiores, toda la belleza que tenemos nosotros, ahora que usted habla de este tema, va a aflorar. O sea, la belleza debe empezar desde adentro. Así es. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Felicidades.